Muy buenas tardes, estimados suscriptores. Sean todos bienvenidos a una jornada más de capacitación. La tarde de hoy contamos con el ingeniero Sergey Proaño, quien tiene una amplia trayectoria respecto a temas empresariales. La capacitación del día de hoy tiene por tema el ADN de los negocios exponenciales. Le damos la bienvenida al ingeniero Sergey Proaño. Belén, muchísimas gracias. Muy buenas tardes con todos. Me encantaría verles, no sé si sea posible, porque quisiera que sea una charla un poquito más interactiva y tener sus preguntas. Creo que más que una charla súper técnica, que como tal vez las que están acostumbrados en este formato, me encantaría que fuera más un tema de conversación, de aprendizaje, de aportes de lado y lado. Es un gusto para mí estar apoyando esta prestigiosa empresa como Codex, de la cual ustedes son suscriptores. Y en esta tarde, pues, hablarles acerca de las empresas exponenciales. Es un tema un tanto distinto, un tanto diferente a lo que comúnmente se puede aprender, especialmente en la región, pero creo que puede ser de mucho valor, más que nada para hacer las cosas de una manera diferente. Creo que mi característica principal ha sido innovar, ser disruptivo, buscar oportunidades. Para los que no me conocen igual para los que me conocen, es importante que sepan que soy el fundador de minegocio.com.es, que es una plataforma de facturación electrónica, de sistemas contables, que ha tenido bastante penetración en el país en los últimos años, a tal punto que estamos llegando en este momento, en estos días, estamos por llegar en 4 o 5 días, de acuerdo a nuestras proyecciones, a los 50.000 usuarios a nivel nacional. Entonces es una cifra bastante grande, lo cual nos llena de orgullo, pero no ha sido un camino fácil. Y creo yo que la razón de ese crecimiento eh, tiene que ver mucho con nuestro ADN. Y ese justamente es el tema del ADN de las empresas exponenciales. Nosotros desde el día cero, desde cuando iniciamos, tuvimos un pensamiento diferente, un pensamiento global, un pensamiento de crecimiento exponencial, de llegar a muchos, de solucionar el problema de muchos, y creo que va por ahí. Entonces, les invito a abrir sus mentes, a no a pensar fuera de la caja, sino más bien a pensar dentro de la caja, y ya les voy a explicar por qué. Pues esta es la razón para que las empresas crezcan de una manera diferente. Entonces, bienvenidos a esta charla, siéntanse libres de realizar cualquier pregunta, de conversar, de prender sus cámaras si así lo desean, y pues estaré muy gustoso de compartir con ustedes. Eh, pues bueno, quiero empezar hablándoles acerca de qué es una empresa exponencial. Y pues la gran mayoría de empresas tradicionales eh, tiene un crecimiento lineal. Esto quiere decir que conforme va pasando el tiempo, va creciendo de una manera aritmética sus ingresos, su profit o su rentabilidad. Y de igual manera como crecen sus ingresos, crecen sus activos, crecen sus empleados, crecen sus gastos. Como para ponerles un ejemplo, una de las empresas más grandes del Ecuador, que es La Favorita, la más grande del país, La Favorita. Si La Favorita quiere crecer, tiene que abrir un nuevo local. Para abrir un nuevo local tendrá que comprar o arrendar un activo. Tendrá que contratar a 50 o 100 personas para que trabajen en ese local. Tendrá que comprar más inventario para ese local. Entonces, si bien es cierto, van a crecer sus ingresos, pero de una manera proporcional, también van a crecer sus gastos, van a crecer sus costos, van a crecer sus activos y también posiblemente crezcan sus pasivos. Entonces, ese es el crecimiento natural de una empresa tradicional, es un crecimiento lineal. Pero ¿cuál es la diferencia con una empresa exponencial? La empresa exponencial nace y la mayoría de esta etapa de nacimiento, que hablamos de 1 o 2 años, casi que no tiene crecimiento. Es como que su crecimiento es tan mínimo que ni se nota. Podemos ver en el gráfico cómo la línea exponencial va rectita, casi no crece, y llega un momento que se llama el valle de la muerte o el valle de la desesperación. Porque
para aguantar todo este tiempo que tienes casi cero de crecimiento, cero de profit, cero de rentabilidad, necesitas de mucho carácter, de tener muy claro tu enfoque, porque va a llegar un momento en el que esa curva empieza a crecer y ese crecimiento es exponencial. ¿Qué quiere decir exponencial? Que la cantidad de clientes, la cantidad de usuarios, la cantidad de dinero, la cantidad de facturación crece de una manera acelerada. Hablo acelerada de un 30-40% mensual. Nosotros en una empresa tradicional decimos, oye, crecí el 15% al año y me siento muy contento. Crecí el 20% y fue extraordinario al año. Si crecí 10, como que digo, no, no está yendo tan bien las cosas. Pero en una empresa exponencial tienes un 30, 40, 50, 100% de crecimiento mensual. Me disculpan si pongo como ejemplo mi negocio, pero es algo que conozco profundamente. Entonces, para que tengan una idea, nosotros en el año 2022 teníamos 2.000 usuarios. 2022, a inicios del 2022, no a final, sino a inicios de 2022. Hablo de enero 2022, 2.000 usuarios. A julio 2024, que prácticamente han pasado 2 años y medio, tenemos 50.000 usuarios. Entonces, el crecimiento mensual ha sido tan extraordinario para tener esa diferencia que en 2 años y medio puedas pasar de 2.000 a 50.000. Entonces, ese es el ejemplo del crecimiento exponencial. Pero ustedes se preguntarán, ¿y cómo logramos eso en nuestros negocios? ¿Cuál es la clave para no solo tener un crecimiento lineal, sino un crecimiento exponencial? Y pues bueno, lo primero, estos negocios exponenciales o de alta escalabilidad tienen un alto riesgo, son muy, muy riesgosos. Y uno de cada 10 negocios exponenciales, realmente, de negocios con un ADN exponencial, llegan a crecer así. 9, la gran mayoría de esos 9 cierran, quiebran, fracasan. En mi caso, y las personas que me conocen muy de cerca sabrán, he fundado 10 empresas, 10 startups, de las cuales 3 han tenido crecimiento exponencial. Entonces, la invitación de esta charla es a pensar diferente y a pensar en disrupción. La clave para pasar de un crecimiento lineal a un crecimiento exponencial es la disrupción. Pero todos ustedes se preguntarán qué es la disrupción, cómo logro la disrupción. Y eso es lo que vamos a aprender hoy. ¿Sí? Entonces, vamos a avanzar, por favor, Belén. Y hay varias características principales que tienen las empresas exponenciales. Y vamos a avanzar en la presentación, no mucho, mucho se me fue. Y les voy a hablar de cuatro. Son como 12 características, pero les voy a hablar de cuatro, como para sembrar en ustedes esa iniciativa de investigar y de aprender más de esto. El primero lo conocemos como un propósito de transformación masiva, sus siglas PTM, propósito de transformación masiva. ¿Y qué es esto? Es el porqué de la empresa. Tradicionalmente, nosotros cuando creamos una empresa empezamos por el qué. Hay una teoría de los círculos dorados y nos dice que para que las empresas sean de un crecimiento exponencial, deben empezar por el por qué en lugar del qué. Todos nosotros, o la gran mayoría, siempre empezamos por el qué. Por ejemplo, quiero vender computadoras y tecnología y celulares. Es el qué. El cómo, voy a importar estos productos para yo vender. Y casi llegamos hasta ahí, pero no nos preguntamos el por qué. ¿Por qué quieres vender tecnología? ¿Por qué quieres importar tecnología? ¿Por qué? Entonces, debemos de empezar por ahí. Y parece algo muy sencillo, pero me encantaría, ojalá puedan participar, que me cuenten el por qué. Y cuando hablamos del por qué, no hablamos de la misión, no hablamos de la visión, no hablamos de los valores, sino algo mucho más trascendental. Ya vamos a profundizar en cada uno de estos. El segunda característica o atributo es la innovación, el cómo vamos a hacerlo. Y aquí entra la disrupción, el pensar dentro de la caja, el solucionar problemas con cosas que tenemos a nuestra mano. La cuarta, la escalabilidad, el qué. ¿Cómo hacemos para que esto sea escalable? Y el equipo es el quién.
¿con quién voy a hacer esto? ¿Quiénes van a estar alineados a mis valores, a mis sueños? Si nosotros juntamos estas cuatro características o atributos, hay una altísima probabilidad de que el negocio sea exponencial. Y si ustedes ya tienen un negocio, si ustedes están trabajando en una empresa que puede ser familiar, puede ser una empresa que ya tiene muchos años, cualquier momento es bueno para empezar a pensar en esto y decir, oye, ¿cómo innovamos? ¿Cómo tenemos un propósito que transforme masivamente el mundo? ¿Cómo somos escalables y llegamos a todo el país, a toda la región, a todo el mundo? ¿Y cómo creamos un equipo que sea robusto, que tenga sinergia con lo que creemos? Entonces vamos a ir profundizando en cada uno de estos y vamos a hablar un poquito del el propósito de transformación masiva. Belén, ¿me pasamos, por favor? Bueno, no es que tenga tanta información o texto en la siguiente diapositiva, sin embargo, creo yo que es importante que la vean. Parece que tenemos un pequeño problemita al pasar las diapositivas, pero bueno, yo voy a seguir en tal caso, ¿ya? Y ahí usted, Belén, se va moviendo conforme yo voy adelantando. Entonces, ¿qué es el propósito? Les había dicho, no es la misión, no es la visión, sino más bien es un sentido de por qué hago las cosas, de por qué la empresa existe, cuál es esa motivación que nos hace levantarnos de irnos a trabajar, que nos hace esforzarnos cada día, cada semana, cada mes por esa empresa. Y les traigo algunos ejemplos de propósitos de las empresas más grandes. TED, por ejemplo, que espero que todos ustedes sepan lo que es TED. Y si no lo saben, pues les invito a que vean TED, a que sean suscriptores de TED, porque hay charlas extraordinarias. Y creo yo que todos ustedes han visto mucho de TED. Pero el propósito es, hay ideas que valen la pena difundirse. Ese es el propósito, ideas que valen la pena difundirse. Por eso existe TED. Google, tal vez mucho más conocido por todos nosotros, ¿cuál es su propósito? Es organizar la información del mundo. Imagínense, Google es un buscador, Google es una plataforma de cloud, son muchas cosas, pero su propósito es organizar la información del mundo. Y así hay muchas, ¿no? Hay una que me gusta mucho, que es la de Singularity University, que su propósito es impactar positivamente en más de 1 millón de personas, 1 billón de personas. En inglés 1 billón es para nosotros 1.000 millones. Sí, para nosotros 1 billón en español es 1.000 billones. Entonces, impactar positivamente en 1.000 millones de personas. Y una que me encanta es la del Hospital de Boston. Hasta que cada niño se sienta bien. ¿Por qué existe el Hospital de Niños de Boston? Porque y queremos trabajar y queremos esforzarnos hasta que cada niño esté bien. O sea, ¿no les parece profundo? ¿No les llega? ¿No les estremece? ¿No les hace temblar estos propósitos? Definitivamente sí. Y no estamos hablando de que normalmente nos acostumbramos a hablar de misiones, visión, y decimos en visión, por ejemplo, quiero ser la empresa más grande del Ecuador en venta de repuestos. Quiero ser el importador más grande. Quiero vender 1 millón de dólares mensuales. No se trata de eso el propósito. En nuestro caso, por ejemplo, mi negocio, nuestro propósito es impulsar el crecimiento de las MIPYMES. No vendemos un sistema contable o facturación o firma electrónica. Lo que realmente hacemos es ayudamos al progreso, a la prosperidad, al crecimiento del micro, pequeño, mediano empresario, de la farmacia, de la ferretería, del restaurante, del micromercado. Y eso es lo que nos mueve. Y ustedes dirán, oye, ¿para qué sirve todo eso? ¿Por qué todo esto? Esto realmente funciona, porque esto hace que las personas de tu equipo se involucren, se enamoren, hacen que tus clientes se enamoren, hacen que tus proveedores se enamoren, y eso te permite crecer, te recomienda. ¿Por qué? Porque estás trabajando por un propósito de transformación masiva. Y entonces esto es como todo, ¿no? Yo digo, si tú vas a una cita con una persona que no le conoces y te pregunta, ¿y qué haces? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu propósito? Y tú le dices,
yo tengo bastante dinero, yo tengo una linda casa, yo tengo un carrazo, yo vendo un montón. ¿Crees que vas a tener una segunda cita con esa persona? Lo más probable es que no, porque estás siendo arrogante, estás hablando solo de lo que tienes o de lo que pretendes lograr a nivel material, a nivel económico. Y si bien es cierto, el objetivo de toda empresa con fin de lucro es generar rentabilidad, profit, ingresos, generar empleo, pero ese es el objetivo de todas las empresas con fin de lucro. Entonces no podemos decir mi objetivo es vender mucho, crecer mucho, porque eso es innato de todas las empresas. Es como que un político diga mi objetivo es servir al pueblo. O sea, tienes que servir al pueblo, si no, no eres político. Eres una empresa con fin de lucro, tienes que generar rentabilidad. Pero no hablamos de eso, hablamos de propósito. Entonces, ¿qué diferente sería que en la cita tú dices, oye, yo estoy muy feliz, estoy muy contento porque cada mañana me levanto muy motivado, porque con lo que estoy haciendo estoy ayudando, estoy sirviendo, estoy apoyando a cierto nicho, a cierto mercado, y eso me ha permitido tener ingresos suficientes para tener unas bonitas oficinas que te invito a conocerlas, donde hay un excelente ambiente, la cultura de nuestra empresa es muy interesante, tenemos valores y principios. Oye, seguramente vas a tener una segunda cita. Lo mismo pasa con nuestros empleados o colaboradores, con nuestros clientes y con nuestros proveedores. Entonces, les invito a pensar en un propósito y le pregunto, Belén, dígame por favor, ¿cuál es el propósito de Codex? Si no lo sabe, si no lo tiene, no importa, pero si lo tiene, díganos. Y si no, pues dígame para usted cuál debería ser el propósito de Codex. Bueno, nuestro propósito es la tranquilidad de nuestros clientes. Tu tranquilidad, nuestro compromiso. Está muy bonito, ¿no? Porque decimos, yo trabajo para que tú estés tranquilo. ¿Y cómo estás tranquilo? Porque cumples con tus obligaciones tributarias, porque no tienes problemas con el SRI, porque tienes tus finanzas al día, tus cuentas claras. Entonces, es un lindo propósito. Entonces, vamos a ir a la siguiente diapositiva, por favor. Creo que nos demoramos más de 5 minutos en esta. Así que, Belén, le invito, si ya me paso 5 minutos, usted le pasa y voy a acelerarme un poquito para alcanzar, ¿ya? El Muy bien. segundo atributo que veíamos es la innovación. ¿Cómo creo esa disrupción? Y vemos una imagen muy, muy, muy chévere, que es que una persona utiliza el paraguas para lo que es, para cubrirse del agua, de la forma tradicional, de la forma que me enseñó mi abuelita, ¿no es cierto? Pero vemos al lado una persona disruptiva que está utilizando el paraguas de una manera distinta. Y aparte de que se cubre de la lluvia, porque sí le protege, está generando un servicio, una utilidad y está haciendo algo que no le enseñó nadie, algo que no lo vio en ningún lugar, sino que él fue creativo y lo hizo. Esa es la innovación, es utilizar lo que tienes, tus experiencias, tus conocimientos, tus recursos para crear algo diferente. Y todos podemos ser innovadores. No es que, es como todo. Oye, ¿tú quieres aprender a tocar guitarra? Pues hay una metodología para aprender a tocar guitarra. ¿Quieres ser un buen futbolista? Hay una metodología para ser buen futbolista. ¿Quieres ser innovador? Pues les tengo una gran noticia. Hay una metodología para ser innovador. Y esta metodología se llama SIT, Systematic Innovative System, eh, Inventive Thinking. Entonces, este sistema de invención o pensamiento de la invención eh, fue creado por unos estudiosos científicos israelitas y les voy a invitar a que lean un libro, justo lo tengo acá, les voy a mostrar, se llama Inside the Box. Inside the Box, la autora se llama Sharon Tal. Eh, Igual les vamos a dejar en los comentarios, pero es importante que lean este libro porque les ayuda a pensar de una manera innovadora, disruptiva, que tengan inventiva. Entonces, esta metodología SIT eh, les da ciertos pasos. No hay una receta mágica para nada en la vida, pero si ustedes siguen estos pasos es como un template, una metodología, un marco de trabajo que les ayuda a ser innovadores. Por ejemplo, una de las técnicas que ustedes ya las podrán investigar porque no las podemos ver todo en media hora, es la sustracción. Es de un proceso que tú lo haces todo el tiempo, quitar elementos, quitar pasos, quitar recursos.
¿sí? Y eso te ayuda a ser más eficiente y a innovar. Seguramente tú dices, no, es que tengo que hacer esto porque luego hay que hacer esto y luego hay que hacer esto, porque así me enseñaron que hay que hacerlo. Pero tú dices, ¿y qué pasa si quito esto? Me recuerdo a un programa que se llama Enchufe TV que alguien decía, ¿quién dice? Cuando tú dices, quiero hacer esto y dice, no, no pues, ¿quién dice? Entonces, preguntémonos el por qué, 5 veces por qué. Yo, ¿quién dice? ¿Quién dice que no puedo? ¿Quién dice que no debo? Y tratemos de hacer algo diferente, ¿sí? Y estoy seguro que podemos pasar a ser mucho más ágiles. Y solamente quiero darles un ejemplo de innovación que nosotros aplicamos en mi negocio. No importa, déjenle nomás ahí, Belén. Pero, y fue por causas de emergencia, causas de pandemia, fue porque estábamos desesperados en algún momento. Dijimos, hay que hacer algo para mejorar y nosotros automatizamos un proceso que antes era físico, era muy manual, había muchas personas, como 18 personas involucradas en un proceso, y nosotros dijimos, oye, ¿y si hacemos simplemente un video tutorial, un formulario, y la gente empieza a capacitarse? Y nos decían, no, no va a funcionar. La gente necesita que tú vayas, que tú le enseñes. Y dijimos, pero es que no podemos tener un ejército de personas. Hoy estamos en 210 cantones o ciudades del Ecuador, de las 222, y no conocemos todos esos cantones. ¿Por qué? Porque fuimos disruptivos y quitamos del proceso las cosas manuales, la presencia física de la gente, automatizamos ese proceso y a pesar de todos los contras que teníamos, la gente se adaptó. Y hoy todos aprenden por videotutoriales y es increíble. Entonces, no tengamos miedo de cambiar la forma de hacer las cosas. Para el tema de escalabilidad, ¿cómo hacemos que esto sea escalable? Bueno, creo que esta es la parte más difícil y primero tenemos que pensar desde el día cero en algo global. Quitémonos de nuestro mindset, de nuestro chip, quitémonos el hacer algo para un cantón, para una provincia e incluso para un país. Cuando nosotros vamos a emprender, decimos, quiero ponerme un restaurante y quiero que sea el mejor restaurante de Ambato. Y ese, hasta ahí son nuestros límites. Entonces tenemos límites muy pequeñitos. ¿Por qué no decir desde el día cero, quiero ser el mejor restaurante del mundo? Y tú dirás, oye, no, es que no voy a ser el mejor restaurante del mundo. Seamos sinceros, seamos honestos, pisemos en la tierra. Y nuevamente, ¿quién dice? ¿Por qué no? ¿O acaso cuando crearon un KFC, un McDonald's, no podían haber soñado esto? Claro que podían, y seguro lo soñaron, porque tú llegas conforme tú piensas y te ves donde puedes llegar. Entonces, yo creo que puedo llegar allá y seguramente hago las cosas para llegar allá. Pero si nunca pienso que voy a salir de una ciudad, ¿cómo voy a llegar al mundo entero? Entonces, desde el día cero, pensar en global. Otra situación es que nuestros negocios o las empresas, los emprendimientos que tengamos, tratemos siempre de que resuelvan problemas de muchos y enfoquémonos en eso. Seamos hiperverticales. Queremos hacer un montón de cosas y nos pasa a todos. Tenemos esa iniciativa, esa curiosidad y empezamos a emprender en un montón de cosas. Codex, por ejemplo, seguro tiene un amplio catálogo de servicios y productos. Entonces, no tengamos miedo en decir, no, yo soy un, un negocio orientado a esto. Y les quiero dar un ejemplo. Si queremos, por decirles algo, quiero montar un negocio de veterinaria. Podemos ser los mejores veterinarios para gatos. No, pues que el veterinario tiene que atender desde gatos hasta vacas no, no vamos a atender a perros, no vamos a atender a canarios, no vamos a ser la mejor veterinaria de gatos del mundo. Entonces, eso de ser súper enfocado, súper hiperverticalizado, es clave. Entonces, el enfoque, el estar muy claros en nuestro objetivo, y no quiere decir que mañana no podamos pivotear, porque decimos, oye, no nos fue con los gatos, ahora probemos tal vez con los hámsters, y vamos a ser la mejor veterinaria de hámster del mundo. Entonces, enfoquémonos en nichos.
Hoy hay un montón de nichos súper interesantes. Las nuevas generaciones tienen gustos de música, de comida, de deporte. Entonces, enfoquémonos en un nicho y ahí vamos a ser escalables. Y soñemos en grande desde el día cero, ¿sí? Así vamos a ser escalables. En nuestro caso, y siempre voy a poner un ejemplo de mi negocio al final, mi negocio es un sistema contable orientado a empresas comerciales. Oye, pero es que soy de producción y quiero que me desarrolles para costos y para materia prima, mano de obra, materia prima indirecta, todos esos costos de fabricación directos, indirectos, maquinaria, mano de obra, producción, órdenes de producción. Y nosotros decimos, no. No. ¿Por qué? Porque nos enfocamos en empresas comerciales. Y vienen, oye, es que soy un hospital, y necesito historias clínicas y necesito que los médicos, es un gran nicho, hay un montón de médicos y de pacientes y de hospitales. Oye, soy una universidad y necesito que alumnos, que materias. No, el no es la herramienta más eficiente. No tengamos miedo de decir no, no tengamos miedo de mantenernos enfocados, porque es la clave para ser escalables. Y la última que ya nos quedan poquitos minutos, 10 minutitos más, eh, y es la más importante, es nuestra gente, es nuestro equipo, es quién va a trabajar con nosotros. Y esta es la clave del éxito, porque solo no puedes hacer nada. Necesitas un equipo y el equipo tiene que estar motivado, tiene que amar tu propósito, tiene que temblarle las piernas y sudarle las manos, tomando una frase de Millán Ludeña, por lo que hacen. Tienen que despertarse extremadamente felices porque van a trabajar en tu empresa, porque van a servir a la gente, porque van a darle tranquilidad y paz a los clientes de Codex. Esa es la clave. ¿Y cómo logras tener un equipo motivado? Y quiero ser muy honesto en esto. No es sueldo, no son bonos, no son beneficios económicos. Es parte de sí, pero más que eso es reconocimiento, es gratitud, es impulsar sus experiencias. ¿Y cómo contratamos? Es una gran pregunta. ¿Cómo contratamos ese equipo? ¿Cómo llegamos a encontrar gente que tenga la misma sinergia, los mismos pensamientos, los mismos sueños que tú? Y es lo más duro, ¿no? Encontrar gente que quiera que se involucre. Y ahí tenemos que ser también muy creativos, ¿no? En mi negocio hicimos un programa hace poco que se llamaba Mi Primera Chamba. Al menos a mí no me interesa en qué universidad estudiaron, qué título tienen, me interesa sus habilidades blandas, su capacidad de resolver problemas, su capacidad de comunicación. Y creo que cada vez la educación va más orientada a eso. Y las empresas cada vez pedimos menos el típico llamamiento, ¿no? Necesito gente entre 25 y 35 años, que tengan 5 años de experiencia, que sepan hacer de todo porque cuando buscamos tal vez un programador, por ejemplo, buscamos que sea frontend, backend, base de datos, que sea DevOps, que sepa de diseño, que sepa de marketing, que sepa de todo. Entonces, esa forma tradicional ya no sirve. En mi primera chamba nosotros decíamos, queremos que seas soñador, que seas arriesgado, que quieras conquistar el mundo y que nos lo demuestres. Y les hicimos unos concursos, les hicimos unas pruebas súper chéveres con cámara escondida y encontramos gente. Quiero permitirme igual recomendarles un libro que se llama Empieza con el porqué de Simon Sinek, que habla mucho de esto. Y él leyó una frase, un párrafo que me gustó mucho y quiero compartirles a ustedes de cómo se buscó a un equipo para trabajar en un proyecto, en una situación. En este caso, pues nos habla de hace varios años, en el año 1915 había una embarcación que quería explorar nuevas aguas para encontrar nuevos territorios y era algo muy peligroso. Entonces, normalmente los anuncios en ese año, que se parece mucho a lo de ahora, eh,
te decían cosas como, como estas, ¿no? Voy a leerles, pero voy a prender la luz porque ya no ve. Ya. Entonces les voy a leer este párrafo, es muy cortito. Sacan un anuncio en un periódico londinense de una embarcación que se llama Endurance y dicen así la típica, ¿no? Eh, se precisa que tenga 5 años de experiencia, tener conocimientos prácticos, habrá un salario fantástico, grandes beneficios. Y normalmente se presentaban muchos aspirantes a este tipo de anuncios, a pesar de la dificultad, pero en este caso deciden cambiar el anuncio y en lugar de poner, como lo hacían siempre, experiencia mínima de 5 años, imprescindible saber cómo izar una vela mayor, trabajarán con un capitán estupendo. Shackleton, que era el capitán de esta embarcación, de este proyecto, publicó así en la prensa. Se buscan hombres para un viaje peligroso, salario escaso, extremo frío, largos meses de completa oscuridad, peligro permanente, regreso a salvo a casa incierto, honor y reconocimiento en caso de éxito. Y se postularon solo los que sabían a lo que iban. Y el viaje, la embarcación, el proyecto fue exitoso. Tuvieron honor, tuvieron éxito y reconocimiento. Entonces, la forma con la que nosotros buscamos a nuestros postulantes también puede cambiar mucho. Escuché una charla de Elon Musk a varios emprendedores y fue impresionante porque él les decía, no emprendan. Mi consejo como Elon Musk es que no emprendan, es muy duro, van a estar solos, hay muchísimo riesgo de que pierdan todo, inclusive sus familias, no tienen vacaciones, tienen que lidiar con muchísimos problemas, no emprendan. Y entonces, ¿por qué Elon Musk, siendo el emprendedor más fantástico de esta generación, dice eso a la gente? ¿Y saben por qué fue? Porque Elon Musk dice, si a pesar de que les dije que no emprendan, a ti te vale madre y dices, ¿por qué? ¿Quién dice? O sea, porque el Elon Musk me dice que no emprenda, yo no voy a emprender, para nada, yo voy a emprender y tienes esa necedad. En hebreo, en Israel, hay un término que se conoce como chutzpah. Chutzpah es, voy a hacerlo a contracorriente, voy a hacerlo a pesar de todo, voy a hacerlo así me digan que no, voy a hacerlo. Entonces Elon dice, si a pesar de que te dije que no, tú lo haces, eres un emprendedor. Entonces, lo mismo les quiero decir yo a ustedes. No piensen exponencialmente, no sean disruptivos, no sean innovadores. Y si alguno de ustedes hace lo contrario, pues seguramente les va a ir muy bien. Eh, entonces busquen buenos equipos que estén dispuestos a dejarlo todo, dispuestos a conquistar el mundo, dispuestos a trabajar sol y sombra para luchar por ese sueño, por ese propósito, por ese objetivo. Es muy, muy importante eso. Y esa gente que la encontraron, valórenla, promuévanla, reconózcanla, porque son parte de ese equipo de alto desempeño, no son parte de su familia. Y eso quiero ser muy claro. En el trabajo, en las empresas, a veces decimos, son mi familia, son como mi familia, y no es como la familia. La familia va a estar contigo siempre, no puedes decir, ya no eres mi hermano, ya no eres mi hijo, ya no eres mi papá. Siempre va a ser tu papá, tu mamá y tu hijo, pero un colaborador mañana puede dejar de ser tu colaborador. ¿Por qué? Porque no cumple con estándares, con indicadores, con OKRs, con KPIs. Y tienes que decirle gracias. Por más que seas mi pana, mi amigo, me has apoyado, no cumples. Esto es como un equipo de fútbol. Si eres un delantero que ya no mete goles, pues buscamos a una joven promesa que sí meta goles. Si eres un director técnico que no está llevando al equipo con los resultados que el directorio desea, pues tenemos que reemplazarte. Entonces, en las empresas somos reemplazables, no somos familia, somos equipo. Pero hay que ser un equipo de alto desempeño. Em, y pues como conclusión final, invitarles a que
Si bien es cierto, todos nacimos como una empresa pequeña, todos podemos ser una empresa pequeña, pero todas las empresas nacieron pequeñas. Ninguna empresa nace grande, por más que tengan poder, dinero, un músculo financiero atrás, a todas las empresas les toca luchar y luchar fuerte. Luchemos con armas, luchemos con innovación, con creatividad, emprendamos cosas disruptivas y estoy seguro que todos ustedes pueden lograr cosas fantásticas, cosas increíbles. Y cuando las logren, pues cuéntenlas, difúndanlas. Hoy es tan fácil llegar a tanta gente, más fácil que nunca. Nunca ha sido tan fácil divulgar lo que hacemos, compartir lo que hacemos, llegar a todas las partes del mundo en un segundo. Seamos disruptivos, seamos innovadores y logremos nuestros sueños. Nada es imposible, nada es fácil. Entonces, como nada es fácil, tenemos que luchar duro, pero tenemos que saber que si luchamos duro de manera inteligente, podemos lograrlo, porque nada es imposible, ¿sí? Entonces, este es mi mensaje de hoy, es el consejo que quiero darles hoy y quiero ver que sus empresas, en lo pequeñito, en el proceso más pequeñito que tengan, empiecen a ser disruptivos, empiecen a automatizar, empiecen a hacer procesos escalables y empiecen a pensar inside the box y empiecen a soñar en lograr esos propósitos, esos objetivos y que puedan ser negocios escalables. De mi parte, pues agradecerles el tiempo, este breve espacio que me han brindado para compartirles y pues estoy a las órdenes para todo lo que necesiten. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, pues estaré muy contento de resolverla. Sí, Sergey, justamente tenemos una pregunta que dice, ¿esto aplica solo a empresas de servicios o que venden intangibles? No, realmente pueden haber empresas exponenciales de bienes. Hay un ejemplo muy chévere en el Ecuador de una empresa exponencial, se llama Guaycana. Guaycana, muchos de ustedes la habrán conocido, son unas bebidas energéticas de Guayusa. Es una empresa exponencial. Pasó por un proceso de M&A. M&A significa Merge and Acquisition o fusión y compra. Danec, que es una gran empresa distribuidora de aceite, fabricante y distribuidora de aceite, de jabones, de algunos productos, adquirió Huaycana. Huaycana tuvo un crecimiento exponencial y escaló increíblemente y fue adquirida por Danec. Entonces, si bien es cierto, en servicios es mucho más sencillo, generalmente las empresas exponenciales son tecnológicas, pero hay muchos casos también de bienes y de otros tipos de servicios que inclusive no tienen un core tecnológico, pero sí aplican mucha automatización para ser más eficientes en sus procesos. Creo que la clave es la que les dijimos. Un buen propósito, eh, tecnología y escalabilidad y un buen equipo y lo más importante también, bueno, todo es importante, pero ser innovadores, hacer algo disruptivo. Ecuador es uno de los países con mayor tasa de emprendimiento en la región, pero es un emprendimiento por necesidad. Todo el mundo es emprendedor en el Ecuador, el 30%, 3 de cada 10 personas emprenden, pero emprenden haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo. Entonces yo siempre pongo el ejemplo de, por ejemplo, cuando venimos de Quito hacia Ambato y pasamos por Panzaleo y tenemos a este montón de emprendedores que se sacrifican y que luchan y que no digo que están mal vendiendo helados y con la señorita afuera. Está muy bien y se esfuerzan un montón, pero ¿y si le ponemos un poquito de innovación a esto? ¿Y si no hacemos todo lo mismo y no hay 100 o 150 emprendedores uno al lado del otro haciendo lo mismo? Creo yo que puede irnos mejor a todos. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿crees que el Ecuador vive una crisis? ¿Qué sectores creen que son seguros para, para invertir? El mundo entero vive una crisis. El Ecuador también tiene su crisis. Y esa crisis la hemos provocado cada uno de nosotros. Generalmente tratamos de buscar peros o buscar obstáculos o buscar pretextos para decir, no, no quiero aquí, mejor me voy, mejor migro, cuando migrar no es la solución. Hoy, peor que nunca, porque se vienen 4 o 5 años en el que el mundo va a cambiar mucho por una disrupción tecnológica que se llama inteligencia artificial. Entonces, lo mejor es enfocarnos en lo que sabemos, en lo que tenemos y nuevamente.
inside the box, dentro de lo que tenemos, dentro de nuestros espacios, de nuestros recursos. Entonces, sí, vivimos una crisis de seguridad, una crisis energética, una crisis política, una crisis económica, pero a todo el mundo le está pasando. Y en las crisis es cuando más debemos aprovechar para ser innovadores. Hay una frase de Albert Einstein que él dice que la crisis, las catástrofes, son los incubadores, son los disruptores, son los que empujan la innovación y la creatividad. Y si vemos el ejemplo es muy claro. Luego de las dos bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, Japón creció enormemente. Israel, luego de la Segunda Guerra Mundial, luego del genocidio a los hebreos, eh, hace 70 y pico de años fundaron Israel y hoy Israel tiene 74 unicornios, un PIB 10 veces más grande que el Ecuador, siendo un país mucho más pequeño con la mitad de la población de lo que tenemos, sin tener agua, siquiera, ni siquiera tienen agua, viven en constante conflicto bélico con sus vecinos. Entonces, nosotros tenemos abundancia, un país hermoso, una gente maravillosa, tenemos todo para lograrlo. Y esta crisis tenemos que aprovecharla para salir adelante. ¿Y cuáles son los mejores sectores para invertir? Bueno, definitivamente tecnología. Hoy SaaS de software as a service, inteligencia artificial, son cosas que van a crecer enormemente en los próximos años. El tema de agrotech, meter tecnología, digitalización a la agricultura es extraordinario. El tema de educación, las universidades lamentablemente cada vez pierden prestigio, se va a quebrar el modelo universitario muy pronto y pues la educación también, más que un negocio, es una necesidad para formar gente que piense diferente y creo que son sectores en los que es muy importante la oportunidad que tenemos de tener éxito invirtiendo. Y hay muchos, realmente hay oportunidades en todo. Tengo la suerte de estar dentro de un ecosistema que cada vez me dicen, oye, tengo este proyecto, me hacen un pitch, me hacen un elevator pitch, me envían sus decks y veo cada vez cosas tan interesantes. Entonces se puede invertir en movilidad, se puede invertir en temas ambientales, en temas de ecológicos. Creo que hay un montón de oportunidades. Lo que nos falta es ejecutarlas. Creo que ideas tenemos todos, muchas ideas, pero lo que nos falta es dar ese paso, ejecutar y hacer que las cosas funcionen. La idea no vale nada, la idea vale cero. La misma idea que tienen ustedes las tienen 1000 personas, pero la gran diferencia es que muy poquitos dan el paso y las convierten en algo realidad, en algo real y lo ejecutan. Listo, Sergey, no tenemos más preguntas. Agradecemos el aporte de hoy. Les invitamos a seguir pendiente de nuestras siguientes capacitaciones y recuerden que su tranquilidad es nuestro compromiso. Buenas noches. Muchas gracias a todos, una buena noche, un abrazo.